Existen historias en la Biblia que nos marcan para siempre, historias que revelan la esencia del ser humano y nos hacen reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias. Te invito a un viaje a través de un relato asombroso en el libro de Jueces que te hará cuestionar muchas cosas. No olvides darle like al video y seguir el canal Secretos Ocultos para no perderte más contenido intrigante. El levita y su concubina. En tiempos antiguos, cuando no había un rey en Israel, un levita vivía en la región montañosa de Efraín. Este hombre tomó como concubina a una mujer de Belén, en Judá. La historia comienza de manera sencilla, pero da un giro inesperado cuando la concubina decide ser infiel y regresa a casa de su padre. Tras 4 meses de separación, el levita, deseando restaurar su relación, emprende un viaje hacia Belén. Es un viaje que comenzará a desvelar la oscura trama de lo que vendrá. El levita, lleno de esperanza y anhelo por recuperar el amor de su concubina, se prepara para este viaje. Su corazón rebosante de sentimientos y su mente iba llena de recuerdos compartidos, mientras recorren los caminos serpenteantes que llevan de Efraín a Belén. Sin embargo, este trayecto no es solo físico, es un viaje hacia el dolor y el desasosiego. Cada paso que da lo acerca no solo a su amada, sino también a una serie de acontecimientos trágicos que se desatarán en su vida y en la de aquellos que lo rodean. Cuando llega a Belén, es recibido calurosamente por el padre de su concubina, quien, a pesar de la reciente deslealtad de su hija, muestra una hospitalidad que no se esperaba. El levita se siente agradecido y, durante varios días, disfruta de la compañía y la comida, mientras intenta reconectar con su concubina. Sin embargo, hay un claro obstáculo: la sombra de la desconfianza que ha caído sobre su relación. Cada conversación lleva consigo el peso del pasado y la falta de perdón, mientras el levita se debate entre la esperanza de una reconciliación y la realidad de lo que ha sucedido. Finalmente, tras múltiples intentos de convencer a su suegro de que partiera hacia su hogar, el levita se ve obligado a tomar una decisión. Tiene que irse, no únicamente por el deseo de regresar a su hogar, sino porque la sociedad que lo rodea espera que actúe con determinación. Sin embargo, la travesía de regreso al norte se convierte en una pesadilla que ninguno de ellos podrá olvidar jamás. A medida que avanzan hacia el ocaso del día, sus corazones están llenos de incertidumbre, pero también de una clientela crítica espera una gratificante llegada a casa. Al llegar a Jebús, ya de noche, el levita se da cuenta de que necesita encontrar un lugar para pasar la noche. Sin embargo, al no querer hospedarse en una ciudad extranjera, decide continuar hacia Gibeá, donde la cultura de hospitalidad debería ser un refugio seguro. Pero, al llegar, se enfrenta a la dura realidad de ser un extraño en la tierra de sus propios compañeros israelitas. Nadie se ofrece a darles cobijo y la angustia comienza a apoderarse de ellos. Cuando por fin un anciano se apiada de ellos y los invita a su hogar, el levita siente un leve alivio. Encuentra consuelo al creer que han encontrado refugio, pero lo que está por suceder en esa casa convertirá la esperanza en horror. La oscuridad que se avecina es palpable. Los vientos de violencia y maldad empiezan a soplar y el levita, sin saberlo, está a punto de cruzar una línea que lo arrastrará a una espiral de tragedias que afectará no solo a su vida, sino a toda la nación de Israel. Es un momento en que la bondad y la fealdad del corazón humano se confrontan de maneras impactantes, revelando la oscuridad que puede habitar en el ser humano cuando se aleja de la luz. Al llegar a Belén, el levita fue recibido calurosamente por el padre de la concubina. La hospitalidad mostrada se manifestaba en cada gesto, en cada comida compartida. El ambiente era impregnado de un amor paternal que desafiaba el tiempo y la distancia.
Durante varios días, el levita fue tratado como un hijo, y a medida que disfrutaba de la compañía y las conversaciones alentadoras, comenzó a olvidar brevemente la urgencia que lo había llevado hasta allí. Se sentía abrumado por la calidez del hogar, pero a la vez una voz interior le recordaba la necesidad de regresar a su hogar en Efraín. El padre de la mujer, intentando afianzar el vínculo entre ellos y prolongar la estancia del levita, hacía lo imposible por entretenerlo, sugiriendo actividades, historias del pasado y, sobre todo, el atractivo de la comida abundante que solo una madre podría preparar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los pensamientos del levita se tornaban más inquietos. Sabía que su hogar no podía esperar indefinidamente. Además, sentía una responsabilidad hacia su concubina, hacia sus relaciones sumidas en la fragilidad. Al fin de cuentas, el anhelo de volver a la tranquilidad y la rutina de su vida cotidiana tomaba forma en su mente, y no pudo evitar pensar en el camino que aún debía recorrer. Finalmente, una mañana clara, el levita decidió que era hora de partir. Se despidió del padre de su concubina, quien lamentaba la partida, instándolo a quedarse un día más. Pero esta vez, el levita fue firme en su decisión. Luego de algunas discusiones, la familia de la mujer finalmente aceptó su decisión, y el levita comenzó a preparar su viaje de regreso. A pesar de la alegría de volver, un temor se instaló en el fondo de su ser. El camino hacia el norte no era solo un trayecto físico, sino que representaba una serie de decisiones que se tomarían en el camino y que ya empezaban a erigirse como sombras en su horizonte. Mientras partían, la atmósfera se tornó más tensa. Con cada paso que el levita daba, más consciente se tornaba de la responsabilidad de proteger a su concubina durante el regreso. El viaje hacia el norte comenzó a llenarse de incertidumbre. Aquella ruta que antes le había parecido familiar y sencilla se tornaba oscura y amenazante. A medida que se acercaban a Jebús, sus pensamientos se desviaron hacia la idea de pasar la noche allí. Había una ligera esperanza de que las puertas de la ciudad ofrecieran refugio. Sin embargo, en su corazón sentía una resistencia que lo empujaba a debatirse entre la conveniencia de la ciudad y su desconfianza hacia lo desconocido. En ese momento crucial, el levita hizo su elección: eludir Jebús y continuar hacia Gibeá. No fue una decisión fácil. Llevaba consigo el peso de la responsabilidad, pero en su mente resonaba la añoranza de un hogar seguro y conocido. La advertencia de un ambiente hostil en una ciudad ajena le instaba a buscar un camino más seguro, aun cuando éste significara un viaje más largo. Así, sin saberlo, el levita se adentraba en elecciones que, aunque nacieron de la urgencia de regresar, lo condujeron irremediablemente hacia la tragedia. Mientras la noche se cernía sobre ellos, la incertidumbre aumentaba. El paisaje que antes era conocido se convertía lentamente en un manto de inquietud. Al llegar a Gibeá, se encontró con un silencio preocupante, un signo de que las viejas costumbres de hospitalidad que había esperado fueron más que ecos distantes. Sin alojamiento a la vista y la influencia de su decisión que empezaba a pesar en su conciencia, una pregunta se instaló en su mente. ¿Habían tomado el camino correcto al evitar Jebús? La oscuridad que rodeaba su elección empezaba a hacerse visible, y sin darse cuenta, el levita, a punto de cruzar un umbral que cambiaría el rumbo de su vida y la de su concubina para siempre. Al llegar a Gibeá, la atmósfera se torna tensa y opresiva. La ciudad, que había sido un refugio para generaciones anteriores, ahora aparece como un lugar desolado, donde el sentido de comunidad y hospitalidad parece haber desaparecido. En tiempos en que los lazos sociales eran fundamentales, el hecho
de que nadie se ofreciera a recibir al levita y su concubina es un reflejo del profundo deterioro moral que había tomado al pueblo de Israel. La desconfianza, el egoísmo y la falta de bondad se manifiestan con claridad al ver a dos viajeros desvalidos en la plaza, sin encontrar un hogar acogedor que les brinde refugio. Esa noche, la soledad de la pareja es palpable, y el levita observa que los valores que una vez unieron a su nación se desvanecen como sombras en la oscuridad. Finalmente, un anciano aparece y a pesar de que él mismo no es un habitante de la ciudad, muestra compasión y los invita a su hogar. Este gesto de hospitalidad, aunque bien intencionado, rápidamente es ensombrecido por el horror que sobrevendrá. A medida que la velada avanza, la tranquila cena se ve interrumpida por el estruendo de un grupo de hombres, quienes, impelidos por pecados oscuros, rodean la casa del anciano. Sus gritos se hacen ecos amenazantes en la noche, y la paz que había reinado momentos antes se trocó por el temor y la desesperación. Al exigir que el anciano entregue al levita, dejan al descubierto cómo el instinto de preservar la dignidad equivale a una lucha encarnizada entre lo que es aceptable y lo que es atroz. Este momento de crisis muestra que el ser humano puede descender a niveles de brutalidad inimaginables. El anciano, en un intento desesperado por proteger al levita, comete un acto que jamás podrá ser deshecho. Ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita como un sacrificio para apaciguar a la muchedumbre violenta. Es un momento desgarrador, donde la noción de sacrificio se retuerce en su propia lógica pervertida. El levita, al ver esta sinistera negociación, se enfrenta a una elección impensable. Con el corazón dividido, pero también con la mente aturdida por la presión y la rabia de la multitud, decide ceder a los deseos de la muchedumbre. Esta decisión no solo revela la falta de humanidad que puede surgir en momentos de desesperación, sino que también lanza a la oscura espiral que hará que muchos paguen el precio por este acto de horror. Los hombres malvados, en su sed insaciable, acaban por despojar a la mujer de toda dignidad. Durante toda la noche, los gritos y las súplicas se mezclan en la oscuridad, mientras el levita se encierra en un silencio ensordecedor, incapaz de actuar ante la pesadilla que se ha desatado en su propia elección. Es una representación brutal de cómo, a veces, la incapacidad de tomar una decisión correcta puede llevar a consecuencias devastadoras y a la mutilación del alma. Al amanecer, la forma en que la concubina cae junto a la puerta, extendiendo las manos hacia su señor, es un símbolo de ruina, y la imagen de su caída se enmarca en el horror del olvido y del menosprecio. La situación en Gibeá expone los abismos de la debilidad humana, como uno de esos lugares donde la falta de una dirección moral conlleva directrices implacables, y donde la desesperación puede desdibujar la frontera entre el bien y el mal. El levita, al ver la realidad que ha creado, no logra entender que su falta de acción se ha convertido en un acto de complicidad dolorosa, y esa noche en Gibeá será recordada como el inicio de una serie de eventos que marcarán el destino de una nación. Una tragedia profunda que resuena en los oídos del pueblo de Israel y que hasta el día de hoy nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de nuestras decisiones. En una noche marcada por la oscuridad, el levita se encuentra atrapado en un dilema aterrador. Al abrir la puerta, la visión que le recibe no es solo un cuerpo caído, sino un testimonio del horror que ha acaecido. Su concubina yace en el umbral, con las manos extendidas, como si hubiera estado suplicando por una salvación que nunca llegó. En ese instante, el peso del sufrimiento y la impotencia caen sobre él.
La brutalidad de la noche anterior golpea su conciencia y lo enfrenta a la cruda realidad de sus decisiones. Cuando el levita contempla su situación, una mezcla de rabia y confusión lo invade. La imagen de su amante maltratada y abandonada permanecerá grabada en su mente. No obstante, en lugar de encontrar consuelo o arrepentimiento en su corazón, se siente impulsado a actuar, no por amor o respeto, sino por una necesidad de venganza y justicia distorsionada. Sin embargo, ¿realmente puede haber justicia en un mundo donde lo horrendo ha ocurrido? La respuesta se oculta en los actos que él está por desatar. Con una frialdad inquietante, el levita carga el cuerpo sin vida a su hogar, donde emprende un acto de desmembramiento que deshumaniza tanto a su concubina como a sí mismo. Utilizando un cutelo, divide su cuerpo en 12 partes, simbolizando no solo la tragedia de su pérdida, sino también la fragmentación moral de todo un pueblo. Cada pedazo representará el eco de la violencia que perpetraron los hombres de Gibeá, una acción destinada a escandalizar y convocar un juicio en toda la nación de Israel. La intención de este acto brutal no es solo hacer llegar un mensaje, sino provocar una respuesta visceral de sus compatriotas, instigando la indignación que exige reparaciones. Al enviar estas partes del cuerpo a las 12 tribus, cada mensaje es un grito desgarrador que atraviesa el velo de la indiferencia, clamando por atención ante la gravedad de la ofensa sufrida. Los israelitas, al recibir estas aterradoras noticias, caen en la conmoción y el horror. Nunca antes un acto así había sido perpetrado en la historia de su pueblo, y el eco de este horror resonará en cada rincón de su existencia. ¿Cómo pudieron llegar a este abismo de iniquidad? Ante esta inquietante realidad, cada tribu se siente obligada a reflexionar sobre su propia moral y el estado general de la justicia en Israel. Sin embargo, el levita no se detiene en la expresión de su dolor. Su objetivo no es simplemente mostrar lo que ha ocurrido, sino inflamar una guerra entre tribus. Y así, el ciclo de violencia que empieza con una decisión mal tomada por un solo individuo se transforma rápidamente en un clamor colectivo que incitará a la batalla. Las decisiones de cada uno de los hombres de Israel se vuelven más facilitadoras de la tempestad que se avecina. Al final, el horror no radica solo en lo vivido por la concubina. Es el ejemplo de cómo una acción desencadena otra y otra más, hasta que la sangre de hermanos se derrame en el campo de batalla. Las elecciones del levita, al igual que las de las tribus de Israel, reflejan un deslizamiento moral que los aleja de los principios que una vez definieron su identidad como pueblo. La narrativa avanza, tejiendo una historia donde la búsqueda de venganza pronto consume lo que queda de su humanidad. La espada de la justicia se convierte en un instrumento de destrucción, revelando que, a veces, las peores decisiones nacen del más profundo de los dolores. La noche se ciñe sobre ellos, pero el amanecer que se espera puede no traer la paz, sino la continuación de un ciclo de horror que arruinará a generaciones. El levita, con el corazón endurecido por la pérdida y el dolor indescriptible que lo consumía, decidió que su respuesta a la atrocidad que había sufrido su concubina debía ser tan impactante como el crimen en sí. Con una determinación escalofriante, tomó un cutelo y lo utilizó para llevar a cabo un acto que desdibujaría aún más los límites de la humanidad. Con cada corte, establecía un mensaje desgarrador, un grito incontenible que debía resonar en cada rincón de Israel. Partir el cuerpo de su amada en 12 partes no era solo un acto de venganza, sino una declaración, una forma de insuflar vida a un horror que exigía justicia. Cuando en cada tribu se recibieron los fragmentos ensangrentados, el impacto de tales actos fue inmediato.
Aquellos que encontraban las partes se sentían abrumados por la repulsión, el asco y la indignación. Ante ellos, no solo estaban mirando un cuerpo masacrado, sino que estaban siendo confrontados con el reflejo de su propia fragilidad y la degradación de la sociedad que habían permitido florecer. El levita, al enviar cada parte con un mensaje que describía la atrocidad en sus desgarradores detalles, estaba invocando a cada tribu a que unieran sus fuerzas. Cada fragmento era un recordatorio de lo que sus corazones no podían ignorar. El pecado había corrosido el tejido de su comunidad, y la inacción ya no era una opción. El horror se extendió rápidamente como un fuego que arrasa un campo seco, dejando tras de sí cenizas y desolación. Murmullos de descontento empezaron a surgir entre las tribus, mientras el eco del lamento de la mujer resonaba en sus corazones. Las palabras del levita calaron hondo. Esto no es solo un acto contra ella, sino un ataque contra todos nosotros. El sentimiento de unidad empezaba a cocerse, aunque alimentado por la ira y el deseo de venganza. No obstante, era un motivo de unión que podría transformar la realidad de una nación. Cada parte del cuerpo, cada mensaje, era como un golpe sobre la mesa que exigía atención. Las tribus, que quizás habían permanecido apáticas ante la creciente iniquidad, se vieron obligadas a reaccionar. La cuestión ya no era simplemente la de un levita y su concubina. Era un llamado a reconocer la sangre manchada que corría por las venas de toda Israel. Este acto escalofriante, que parecía un intento de justicia, desencadenó una ola de violencia que no se podía detener. Las tribus se levantaron, no solo contra los perpetradores específicos, sino en una especie de expurgo a su propia descomposición moral. Conforme las noticias se propagaban, se desataba una guerra encubierta. El ciclo de violencia ya estaba en marcha, alimentado por el deseo de venganza y la necesidad de restaurar lo que creían que era la justicia. La hermandad que buscaban construir a partir de la unión en el sufrimiento se tornó en una máquina de guerra, donde el clamor de las víctimas se transformó en gritos de batalla. Las promesas de defendimiento y búsqueda de justicia comenzaron a perder su brillo original, ensombrecidas por la desesperación de una nación en crisis. Una sombra oscura se cernía sobre Israel. El horror del levita no había sido solo un eco de un crimen cometido. Se había convertido en la chispa que encendía la llama de una guerra civil inminente. Con cada parte mutilada que viajaba a través de las fronteras de Israel, lo que inicialmente era un acto de venganza, se transformaba en un ciclo de venganza colectiva que dejaría cicatrices indelebles en la historia de la nación. La espiral de violencia se apoderaba de ellos, estrechando su futuro en la trazabilidad del dolor y la enemistad. Para comprender el relato del levita y su concubina en el libro de Jueces, es crucial adentrarse en la noción de responsabilidad social y personal. Este episodio, que resulta escalofriante y profundamente perturbador, revela un patrón de conducta que se desarrolla cuando la rendición de cuentas y la autoridad desaparecen. En la narrativa, la total ausencia de un rey indica un vacío de liderazgo que permite que fuerzas destructivas surjan en la sociedad. Sin una figura que ejercite la justicia y la rectitud, se abre la puerta a la anarquía, donde cada individuo parece guiado únicamente por sus propios instintos y juicios. En nuestros tiempos modernos podemos observar vestigios de esta misma disolución de la responsabilidad. La sociedad actual a menudo se encuentra atrapada en la trampa de señalar con el dedo. Caemos en la costumbre de buscar chivos expiatorios para nuestras propias malas decisiones, culpando a otros o a las circunstancias, en lugar de asumir la responsabilidad de nuestras acciones.
Este fenómeno se ve alimentado por una cultura que favorece la gratificación instantánea y el escapismo, llevándonos a ignorar las consecuencias de nuestras elecciones. Así como en el relato de Jueces, donde la falta de una guía moral clara facilita la aparición de atrocidades, hoy enfrentamos un dilema similar. Las enseñanzas que emergen de esta narrativa antigua son sorprendentemente relevantes. Cada día nos encontramos ante decisiones que moldean nuestro carácter y nuestras comunidades. Cuando la responsabilidad se diluye, las repercusiones son inevitables y a menudo devastadoras. Los hombres de Gibeá, en su búsqueda de satisfacción egoísta, reflejan un rechazo a la dignidad humana y a las normas que sustentan la convivencia pacífica. Al abandonar la responsabilidad, se convirtieron en perpetradores de actos abominables, que resultaron en sufrimiento no solo para la víctima, sino también para toda la nación de Israel. Es fundamental reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en esta esfera de influencia. La responsabilidad no es solo un llamado a la acción personal, es un deber colectivo. Si bien los eventos de Gibeá señalaron el extremo del fracaso moral, también abren un espacio para el diálogo sobre cómo podemos construir comunidades donde la rendición de cuentas prevalezca. La necesidad de líderes que inspiren y guíen con integridad se vuelve crítica. No se trata simplemente de tener figuras en el poder, sino de cultivar personas en nuestras comunidades que estén dispuestas a asumir el peso de sus decisiones. El levita, a pesar de ser una figura central en la narrativa, se muestra inerte ante el horror que presenció. Su falta de acción durante el ataque y su decisión de regresar a su hogar con las partes desmembradas de su concubina revelan una desconexión inquietante. Esto resuena con nosotros, recordándonos que la indiferencia ante la injusticia también es una forma de complicidad. Somos responsables no solo de nuestras propias decisiones, sino también de cómo respondemos a la injusticia que nos rodea. En lugar de apartar la vista, debemos hacernos preguntas difíciles y estar dispuestos a actuar. En este contexto, es crucial recordar que nuestro entorno y nuestras elecciones diarias forman la tela de nuestra sociedad. Las decisiones pequeñas y cotidianas pueden tener repercusiones a gran escala. Fomentar una cultura de responsabilidad comienza con acciones sencillas. Ser honestos en nuestras interacciones, apoyar a aquellos que lo necesitan y exigir justicia en nuestra comunidad. Al hacerlo, contrarrestamos ciclos de daño que tienen sus raíces en la indiferencia y la falta de autoridad moral. La narrativa del levita y su concubina no es solo una historia de tragedia, es un llamado urgente a despertar nuestra conciencia. Nos invita a preguntarnos cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que, a menudo, parece perder de vista lo que es correcto y justo. Recordemos que cada acto de responsabilidad que asumimos tiene el potencial de entrelazarse con los destinos de otros, creando un impacto que podría cambiar la dirección de nuestras vidas comunitarias y nuestras relaciones. La figura del anciano, que ofereceu sua casa no relato do levita e sua concubina, é uma máscara reveladora das complexidades morais e éticas às quais a sociedade pode se submeter em épocas de crise. Este homem, que deveria representar a hospitalidade e a proteção, acaba se confrontando com um dilema terrível. Ao tentar salvar o hóspede de um ataque iminente, ele se vê disposto a sacrificar a dignidade de sua própria família. Essa escolha deixa um amargo resíduo que nos leva a ponderar quais são os valores que realmente protegemos. A vida, em sua essência, possui um valor sagrado, e é crucial que possamos enxergar isso em cada pessoa que encontramos, independentemente da classe social, do gênero ou da etnia.
A narrativa nos força a refletir sobre as prioridades que estabelecemos em nossas vidas e como isso afeta nosso comportamento em sociedade. O velho não apenas ofereceu sua casa como um abrigo temporário, mas se tornou um símbolo dessa hospitalidade que premia o conforto de um estranho em detrimento da segurança de seus próprios entes queridos. Este ato, além de colocar em evidência a fragilidade da dignidade humana, mostra que a compaixão muitas vezes pode ser distorcida quando nos vemos confrontados com ameaças externas. A maneira como tratamos os outros, especialmente aqueles que não conhecemos, é um reflexo de nossa compreensão do valor intrínseco da vida humana. Neste contexto, a imagem de Deus em cada ser humano é um conceito que não pode ser ignorado. Se cada pessoa carrega essa imagem sagrada, então a dignidade de cada um deve ser preservada. Isso nos leva à necessidade de uma avaliação crítica de nossas interações diárias. Temos responsabilidade não apenas pelas nossas escolhas, mas pelas implicações coletivas dessas decisões. Quanto mais nos afastamos da compreensão da dignidade humana, mais nos tornamos suscetíveis a justificar ações que ferem profundamente essa dignidade. Os atos de violência e degradação que surgem a partir de uma base frágil de reconhecimento da humanidade do outro são a consequência direta desse afastamento. O choque de valores que surge nesse relato também nos obriga a examinar a forma como a sociedade entrega suas próprias normas e valores. Quando a proteção e a dignidade de uma vida são colocadas abaixo das expectativas convencionais de hospitalidade e da ordem, vemos uma subversão da moralidade que pode levar a consequências desastrosas. Neste ponto, não estamos apenas lidando com decisões individuais, mas com uma teia complexa de interações que refletem a natureza quebrada da humanidade. As decisões de um indivíduo transcendem suas próprias ações e reverberam em sua comunidade, destacando a interconexão que existe entre todos nós. Esse dilema é uma advertência de que a falta de vigilância sobre o que realmente valoramos pode abrir espaço para que abordagens egoístas prevaleçam, criando um ciclo de desumanização e violência. Assim, enquanto os elementos da história nos chocam e perturbam, eles também nos oferecem uma oportunidade crítica para reexaminar o tipo de sociedade que estamos construindo e os valores que abraçamos. O significado da dignidade humana não é apenas teórico, é prático e, em tempos de crise, deve ser defendido e promovido em cada interação, decisão e política que nos envolve. É a responsabilidade de cada um de nós reconhecer e proteger a imagem de Deus em todos, transformando nossa compreensão coletiva da dignidade humana em ação. À medida que avança a narrativa en el livro de Jueces, el alejamiento espiritual de Israel se hace cada vez más palpable. Este distanciamiento no es un evento aislado, sino el resultado de una serie de decisiones que llevan al pueblo a alejarse de los principios divinos que anteriormente habían guiado su existencia. El pueblo de Israel, al no tener un rey, cae en un ciclo disfuncional, donde cada uno decide lo que le parece correcto a sus propios ojos, ignorando las enseñanzas recibidas de generaciones anteriores. Esta falta de autoridad central crea un caos moral que se manifiesta en la trágica historia de la tribu de Benjamín. Las decisiones tomadas por esta tribu no surgen en el vacío. Son el eco de una sociedad que ha olvidado sus valores fundamentales, donde la ética ha sido reemplazada por la anarquía y la violencia. La noción de que cada individuo tiene valor intrínseco como portador de la imagen de Dios se ve desdibujada en este ambiente. Cuando el levita se encuentra en Gibeá, la actitud de los hombres de la ciudad, quienes actúan con desprecio y brutalidad, es un reflejo claro del estado moral de la nación.
La historia se convierte así en una advertencia sobre las devastadoras ramificaciones que pueden surgir de una desconexión espiritual. Dicha desconexión no solo afecta a aquellos que toman las decisiones erróneas, sino que se extiende a toda la comunidad. Al actuar sin consideración por las consecuencias, los benjamitas se convierten en agentes de su propia destrucción. Su elección de cometer actos atroces no ocurre en un vacío, impacta a su tribu y a las 11 restantes, provocando un ciclo de violencia y represalias que se reflejará en el sufrimiento colectivo. Así se pierden vidas y se destruyen familias, mostrando que el costo del distanciamiento espiritual siempre es alto. La narrativa también revela cómo esta separación de los caminos de Dios conduce a una moralidad distorsionada. El anciano que se ofrece a sacrificar a su propia hija y la concubina del levita demuestra una capacidad alarmante para priorizar la vida de un hombre sobre la de mujeres inocentes. Esta mentalidad es un signo claro del deterioro de la conciencia colectiva, donde las personas parecieran haber olvidado que todos son igualmente dignos de respeto y protección. Las decisiones tomadas en ese ambiente de desesperanza y desesperación se caracterizan por su falta de compasión, y esta deshumanización se convierte en un ciclo vicioso que sella el destino de la tribu. Es fundamental entender que la desconexión espiritual no se limita a un problema personal de cada individuo, sino que es una tragedia que afecta a la comunidad entera. Las próximas generaciones heredarán no solo las consecuencias de las acciones, sino también el vacío que surge de la falta de conexión con lo divino. La historia de los benjamitas sirve como un microscopio que amplía el enfoque sobre la deterioración de sus principios, recordándonos que lo que ocurre en un rincón puede repercutir a lo largo y ancho de una nación. Como resultado de esta espiral de violencia y pérdida de principios éticos, el relato se enmarca como una advertencia eterna. Cada generación debe afrontar la elección de mantenerse fiel a sus principios o deslizarse por la pendiente resbaladiza de la desconexión espiritual. La historia de Jueces, y en particular la tragedia de la tribu de Benjamín, se convierte en un testimonio de lo que puede suceder cuando un pueblo deja de seguir los caminos de Dios, recordándonos que la búsqueda de la propia voluntad, sin consideración y rendición a lo divino, inevitablemente lleva a la ruinosa pérdida de la identidad colectiva y de la dignidad humana. La historia que nos precede se adentra en lo más oscuro de la naturaleza humana, revelando que incluso en el seno de un pueblo elegido, las decisiones erróneas pueden dar lugar a consecuencias devastadoras. En el capítulo 20, la tragedia que comenzó con un acto abominable se convierte en un conflicto abierto, un enfrentamiento entre hermanos que ilustra la fragilidad de la unidad israelita. Cuando las noticias del atormentador destino de la concubina del levita se esparcieron por las tribus, la indignación fue inminente y natural. Se convocó a una asamblea en Mizpa, donde las 11 tribus se reunieron para discutir el malévolo suceso que había ocurrido en Gibeá. Ante el ultraje, el clamor por justicia resonó por toda la tierra, y la tribu de Benjamín se encontró en el centro de esta tormenta. Al principio, la respuesta a este horror fue un intento de resolver pacíficamente el asunto. Se envió un mensaje a los benjamitas, pidiéndoles que entregaran a los hombres culpables de tal atrocidad. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue desalentadora y confusa. La tribu de Benjamín no solo rehusó cooperar, sino que defendió a sus congéneres, manifestando su determinación de proteger a los hombres que habían cometido el crimen. Este momento de desafío se convirtió en el catalizador para la guerra.
La situación se deterioró rápidamente, llevando a una decisión lamentable que transformaría una disputa en una masacre. Con la resolución de la Asamblea de acudir a las armas, comenzó una guerra civil que desgarraría el tejido de la nación israelita. Los hombres de las 11 tribus marcharon contra Gibeá, preparados para enfrentar a sus propios hermanos. La batalla fue feroz, y los relatos de enfrentamientos y carnicerías resuenan con un eco doloroso a lo largo del capítulo. Cada bando sintió la injusticia y la rabia, y lo que comenzó como un intento de restaurar la justicia se convirtió en un ciclo interminable de violencia. A medida que avanzaba la guerra, las pérdidas humanas se acumulaban, revelando el costo ineludible de la confrontación. Aun aquellos que no estaban implicados en el crimen inicial se encontraron comprometidos en el terco combate. Hijos, hermanos y padres perecían en un conflicto que nadie deseaba. La guerra trajo consigo un aire de desesperanza y desilusión, no solo por los muertos, sino por la profunda herida que infligía a la identidad e integridad del pueblo. Al final de la primera jornada de combate, los benjamitas, a pesar de estar en desventaja, lucharon ferozmente, facturando un alto costo a sus hermanos. Después de días de batalla, las tribus de Israel sufrieron una especie de victoria, aunque a un tremendo precio. La tribu de Benjamín quedó reducida a un puñado de hombres. Solo se contaron 600 sobrevivientes. El territorio que había sido vibrante y lleno de vida ahora estaba marcado por la destrucción y el luto. Este desenlace trágico demuestra que cada acción trae consigo abundantes consecuencias y que a veces las reacciones impulsivas ante el mal pueden llevar a un sufrimiento colectivo aún mayor. Como se puede apreciar, el conflicto entre las tribus de Israel no solo resalta el resultado de la inmoralidad inicial, sino también la imprudencia de no reconocer la conexión intrínseca que existe entre ellos. Lo que comenzó como un acto de venganza escalará a un nivel que transforma la identidad de toda una nación. La historia nos invita a reflexionar acerca de nuestras propias actitudes y decisiones, recordándonos que el costo de nuestras acciones no solo se mide en el momento, sino que reverberará a lo largo del tiempo y espacio, afectando generaciones futuras. A medida que abordamos el capítulo 21, es esencial entender la cruda realidad que presentan las circunstancias de la tribu de Benjamín. En medio de la devastación y el caos, la posibilidad de extinción se cierne sobre ellos, y sin embargo, es en este contexto oscuro donde se vislumbra la manifestación de la gracia de Dios. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la oportunidad de redención. Es un momento en que el pueblo de Israel se enfrenta a la pregunta fundamental sobre cómo manejar el dolor y la traición. La narrativa nos muestra que, a pesar de sus violentos antecedentes, los benjamitas son objeto de compasión por parte de las otras tribus. Este cambio de corazón es significativo, ilustra el poder del arrepentimiento y la posibilidad de reconstrucción, incluso para aquellos que alguna vez se apartaron del camino. La historia de Benjamín se convierte en un símbolo poderoso de esperanza. Pero con esta esperanza también viene la responsabilidad de aquellos que otorgan el perdón. Este es un recordatorio de que el amor y la gracia no se otorgan gratuitamente, sino que requieren una evaluación sincera del daño y una voluntad real de avanzar. Es crucial reconocer que la compasión mostrada por las otras tribus hacia Benjamín no se basa en la falta de responsabilidad por parte de los benjamitas. La amargura nunca justifica la pasividad. Al contrario, esta compasión implica un llamado a la restauración. En un momento en que las tribus se sienten culpables por la posible extinción de Benjamín, surge la pregunta:
¿Es realmente posible volver a confiar en aquellos que han fallado? La historia nos lleva a ver cómo las decisiones, incluso las malas, pueden llevar a un cambio en la percepción de la comunidad, donde la visión de la vida reemplaza a la condena. El ejemplo del secuestro de las mujeres durante la fiesta añade una capa de complejidad a esta narrativa. Aunque motivada por el deseo de preservar una tribu, esta decisión se convierte en un acto ilícito que refleja cuán profundamente las acciones pueden cruzar la línea del bien y el mal. Aquí, la gracia se encuentra enredada con el horror, cuestionándonos sobre la medida en que nuestras decisiones son justificables, incluso en el contexto de la necesidad. El aislamiento emocional y la devastación provocados por las guerras han dejado a la tribu de Benjamín en una situación frágil. La historia señala esa fragilidad, pero también sugiere un camino hacia la reparación. El dilema es evidente. A pesar de cómo han sido tratados, los benjamitas deben confrontar sus propios errores y tomar decisiones que permitan su reintegración. Ante el sufrimiento causado, la compasión de los otros no solo es una respuesta moral, sino también un acto de fe. Esto nos lleva al tema del perdón. La capacidad de dar segundas oportunidades, a menudo, es lo que separa a una comunidad unida de una fracturada. Aquellos que ofrecen perdón no solo arriesgan su propia seguridad emocional, sino que también instalan la posibilidad de reconciliación. Y esta reconciliación, aunque compleja, resulta en un desarrollo que saca a la luz lo mejor de cada uno. Este aspecto destaca que, si bien la historia de Benjamín es sombría, no está condenada a estar atrapada en un ciclo de violencia y venganza. Así, la historia concluye en la reconstrucción de la tribu de Benjamín. A través de esta narrativa, es evidente que el viaje hacia la redención es arduo y lleno de desafíos morales. Cada paso hacia adelante exige el coraje de enfrentar los propios errores y aceptar que incluso en la oscuridad hay lugar para la luz. La capacidad de renacer y reconstruirse, a pesar del tumulto, se presenta como una lección esencial que se aparta de la condena y se dirige hacia la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Esta reflexión nos confronta para preguntarnos: ¿estamos listos para extender nuestra mano hacia aquellos que han errado y brindarles la oportunidad de redimirse? Finalmente, la narrativa bíblica nos enfrenta a una realidad inquietante. La ausencia de un líder en Israel condujo a un caos moral y social. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Esta línea emblemática resuena como un eco de advertencia sobre las consecuencias de la anarquía y la falta de dirección. La enseñanza aquí no es solo sobre la historia de un pueblo antiguo, sino sobre el reflejo de nuestras propias vidas en la actualidad. Cada decisión que tomamos, desde las más triviales hasta las más éticas, puede tener un impacto considerable en las vidas de quienes nos rodean. En medio de la libertad que disfrutamos, no debemos olvidar la carga que conlleva ser responsables de nuestras elecciones. La narrativa de los capítulos de Jueces revela cómo la falta de control y responsabilidad puede llevar a decisiones sombrías. A menudo somos rápidos en señalar las fallas de otros, olvidando que cada acción, grande o pequeña, forma parte de un tejido más grande que afecta la moral y la convivencia en nuestra comunidad. Esta historia nos recuerda que la libertad no es solo un regalo, sino también un reto. Cuando tomamos decisiones sin considerar su impacto, comenzamos a alinearnos con la mentalidad de cada uno hace lo que le parece bien. Así, la moral se relativiza y los valores que antes fueron fundamentales pueden erosionarse hasta desaparecer.
Cada acto egoísta, cada falta de consideración por el otro, se convierte en un ladrillo en la construcción de un entorno tóxico. Reflexionar sobre esta línea nos advierte sobre el peligro de desestimar las normas que unifican y protegen a la sociedad. La historia de los israelitas, aunque definida por tragedias, también otorga una lección sobre la resiliencia de la humanidad. La capacidad de reconstrucción, el deseo de restablecer el tejido social roto, es un reflejo de la esperanza que anida en cada ser humano. Aun frente a decisiones calamitosas, existe un camino hacia la restauración. Sin embargo, es vital entender que la renovación tiene un costo. Los ecos de nuestras decisiones afectan no solo a quienes las tomaron, sino a comunidades enteras. También es importante reconocer que el viaje hacia la restauración no significa una absolución de las acciones pasadas. Las consecuencias negativas son inevitables y a menudo perdurables. La narrativa del levita y su concubina no solo expone la brutalidad, sino también el ciclo de retribución que se genera en la sociedad. La guerra civil que se desató y la eventual desaparición de la tribu de Benjamín son recordatorios de que nuestras decisiones trascienden el momento presente y reverberan a través de generaciones. Como individuos contemporáneos, debemos preguntarnos, ¿cómo nuestras elecciones reflejan nuestra moral y nuestros valores? ¿Estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones? La historia de Jueces sirve como una alerta. Nos muestra un camino peligroso que es fácil de transitar, pero cuyas consecuencias son difíciles de remediar. La libertad es preciosa, pero su ejercicio sin rumbo puede llevarnos a la perdición. Por lo tanto, cada acción cuenta, y cada decisión deja una huella. Es crucial que reflexionemos sobre nuestras intenciones y el impacto que tienen en nuestro entorno. Al final, la verdadera libertad se encuentra no solo en la capacidad de hacer lo que deseamos, sino en la responsabilidad que asumimos al hacerlo. Es un recordatorio perenne de que todos somos parte de una narrativa más grande, donde nuestras decisiones tienen el poder de transformar o descomponer, de construir o destruir. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de legado queremos dejar atrás?